Muy buenos días, mis queridos hermanos. Bienvenidos al Evangelio de hoy, jueves 15 de agosto del 2024. Invocación al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será de nuevo creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente y con el mismo Espíritu, y que gocemos por siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos del 27 al 28. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la multitud, una mujer del pueblo gritando le dijo: «Dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron». Pero Jesús le respondió: «Dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica». Palabra de Dios. Mis queridos hermanos, aquí vemos en este evangelio de hoy, que por cierto es muy corto, una mujer que le dice algo a Jesús. Ella está alabando a Jesús, alabando su forma de predicar, su forma de ser. Pareciera que Jesús le contesta a ella haciéndole un desplante a María, como dirían los detractores de María, cuando él dice que más bien dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Les digo que los detractores de María tratarían de decir que Jesús le está haciendo un desplante, como también dicen que en la boda de Caná Jesús le hizo un desplante a María cuando le dijo: «Mujer, todavía no ha llegado mi hora». Lo que tenemos tú y yo que ver con esto, cuando ella le dijo que se había acabado el vino. Pero en realidad, si nosotros vemos cómo era Jesús, Jesús era judío. Todavía en aquel entonces no existía el cristianismo. El cristianismo empezó después de la llegada de Jesús, cuando Jesús empezó a predicar. Se podría decir que ahí empezó el cristianismo, o sea, las personas que seguían a Jesús. También habrán personas que dirán que fue después de la resurrección cuando empezó. Sea antes o sea después, el hecho es de que cuando Jesús empezó a andar por el mundo predicando, todavía el cristianismo no existía, porque Jesús no tenía seguidores. Entonces, él se crió o lo criaron en la religión judía. Él era fiel seguidor de las leyes. Y en las leyes, dice, en uno de los 10 mandamientos: honrarás a tu padre y a tu madre. Que debemos saber que Jesús, como bien seguidor de las leyes que era, debía de seguir ese mandamiento. Luego vemos que cuando Jesús andaba por el mundo predicando, cierta vez se le acercaron unos fariseos y unos maestros de la ley. Y Jesús habló con ellos. Esto lo podemos encontrar en Marcos, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 7,
versículo 9 en adelante. Jesús les reclama a los fariseos y a los maestros de la ley. Ellos le habían dicho que por qué sus discípulos no siguen la tradición y se lavan las manos antes de comer, cosa que los judíos eran muy apegados a esa regla, a esa ley. Entonces Jesús les dice, ustedes echan a un lado la ley, los mandatos de Dios. Cuando Dios dice que debe uno de cuidar a su padre y a su madre. Entonces, luego dice que las personas que maldigan a su padre y a su madre morirán. Vemos cómo Jesús les dice también, ustedes dispensan a las personas que dicen a su padre o a su madre, todo lo que tengo pertenece al templo. O sea, ellos tenían una palabra que es declarar las cosas corbán. Todo lo que tengo lo declaro corbán. O sea, lo declaran como que pertenece al templo. Y con eso ya esas personas estaban dispensados de ayudar a su padre y a su madre. Ya no tenían que ayudarlos. Entonces pasaban a dejar que su papá y su mamá sufrieran cualquier tipo de penuria, hambre, lo que fuera, por no tener dinero, porque ya ellos no los iban a ayudar, los hijos de ellos. Ver nosotros que Jesús les reclama a ellos por eso, es saber que Jesús era muy apegado a su padre y a su madre, porque Jesús respetaba todas esas cosas. Jesús era una persona que era altamente seguidor de todas las cosas de Dios, muy apegado al amor. Y sabemos cómo María se dedicó a él en todo el sentido de la palabra. No solamente cuando lo crió, sino que todo el tiempo andaba María cerca de Jesús. Y hasta el punto de que cuando a Jesús lo crucificaron, María no se despegó un instante de la cruz. Hasta el último momento estuvo ahí con él. Entonces, nosotros tenemos que ver que en realidad eso no era la forma de Jesús hacerle un desplante a María, sino era la forma de Jesús decir a las personas que escuchen la palabra y que la sigan, que sigan la palabra de Dios, que sigan los deseos de Dios y lo que Dios nos dice a través de ellas. Hermanos, busquemos nosotros cada día más de la palabra de Dios, aprendamos de ella y pongámosla en práctica para que nosotros podamos seguir adelante en esta vida de la mejor manera posible. Que la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Amén.